un doble lamento tengo hoy. El primero, por las mujeres que no vinieron ayer. El Señor usó a nuestra hermana Silvia y a nuestra hermana Mari para poder ofrecernos un desayuno. Y luego tuvimos una pastora que vino a darnos un testimonio que fue de gran bendición. Muchas personas de las invitadas y de nosotras que venimos sensibles a la palabra que nos dio. Nos habló de la fidelidad de Dios, ¿sí? Y cómo el Señor se manifiesta a través de todas las tribulaciones que cada una y cada uno de nosotros vivimos, ¿sí? Bueno, qué bueno que vinieron, lástima de las que no vinieron, pero también lamentamos porque las que vinieron ayer hoy no vinieron, pensaron que era un cambalache, pues si ayer ya estuvieron oyendo palabra, bueno, pues ya quedaron satisfechas para no venir hoy. Pero bueno, lo lamento también, porque el Señor siempre tiene, ¿cómo se llama? Tiene palabra para bendecirnos, ¿sí? Y le voy a pedir a Marquitos que me ponga una música de fondo, ¿sí? Suavecita, ¿sí? Y vamos a adorar al Señor por su presencia en este lugar. ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, pero por tu presencia, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, por cuánto amor nos has dado, Señor. Es impresionante, Señor, ver la manera en cómo nos cuidas y cómo quieres tú, Señor, siempre tenernos libres, Señor, que vivamos en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Señor, que esta palabra del día de hoy, Señor, llegue a nuestros corazones para que podamos tomar decisiones, porque tú quieres que seamos realmente felices en medio de las tribulaciones, Señor, porque aunque tengamos tribulaciones, sabemos que tú estás con nosotros y que nada, absolutamente nada malo nos puede pasar, porque en tu corazón, ese precioso corazón que tienes tú, Señor, solamente tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Bendícenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, fíjense que algunas personas que ya hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sufrido derrotas, ¿o no? ¿Sí? Hemos sufrido derrotas, ¿verdad? Una y otra vez, ¿sí? Y no se dan cuenta o no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de que tenemos un enemigo espiritual. Sí, de vez en cuando nos acordamos de ese ser malvado, ¿verdad?, que nos quiere torturar, pero vivimos la vida y la vivimos sin tener presente que Él está acechando, ¿sí? Muchas personas, ni aún cristianos, dudan de que el diablo exista, pero la Biblia enseña que Satanás es real y que tiene una meta. ¿Saben cuál es su meta? ¿Cuál? Destruir, ¿verdad? Su meta consiste en alejarnos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, en frustrar el plan divino de Dios y el generar división entre nosotros y Dios. Nada más es cuestión de recordar, ¿verdad?, a Adán y Eva, ¿sí? Ellos tenían una plena comunión con Dios, lo veían, convivían con Él, y cómo, ¿verdad?, se filtró y generó una división. Yo quiero decirles, hermanos, el diablo es mentiroso,
y nadie de nosotros estamos libres de sus engaños, ¿sí? Así que para poder mantenernos firmes de las mentiras, los creyentes en el Señor Jesucristo debemos de conocer la voluntad de Dios, pero también tenemos que conocer las estrategias del diablo, ¿sí? ¿Y qué es un ataque satánico, hermanos? A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es un ataque del diablo? ¿Nadie? Sí, a ver, Pito. Ese es un ataque, ¿sí? Miren, el diablo, ¿verdad?, nos asedia de manera deliberada, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, ¿sí?, con el propósito de hacernos daño. O sea, el diablo lo único que quiere, hermanos, es dañarnos, ¿sí?, ya sea en el espíritu, en el alma, en el cuerpo o en las tres áreas de nuestra persona, ¿sí? Entonces, los ataques pueden suceder en cualquier momento o en este momento o en el porvenir, ¿sí?, en cualquier dirección de nuestra propia vida, ¿sí? Fíjese lo que dice Primera de Pedro 5, verso 8, en la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Dice de esta manera: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo. ¿Qué es de ti el diablo, Anita? Mi enemigo, ¿verdad? Mi enemigo. Cada uno de nosotros vamos a decir, el diablo es mi enemigo. ¿Qué les parece? A ver, el diablo es mi enemigo, ¿sí? Y dice, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como león rugiente, hermanos, viendo de qué manera nos ataca y nos hace creer, ¿sí? El diablo trata de hacernos tropezar en todo momento, ¿sí? ¿Y en qué momento? Pues cuando tenemos una comunión, como les mencionaba al principio, ¿sí? Anteriormente, Adán y Eva tenían una comunión con Dios de manera directa, y sin embargo intervino y rompió esa comunión, dividió a Adán y a Eva de una relación con Dios. ¿Y de qué otra manera nos puede él atacar? Pues cuando estamos débiles y tenemos necesidades. Hace algunos días daba testimonio un hermano de cómo, ¿verdad?, en una época en que, en un fin de año, que tenían muchas presiones económicas, ¿verdad?, y tenían que pagar a sus empleados y en fin, ¿sí?, y el dinero no sobraba, y comentaba el hermano, entonces hubo una propuesta en el medio donde yo trabajo, en donde nos ofrecían una cantidad fuerte en la que nosotros podíamos cubrir todas nuestras necesidades, ¿sí? ¿Era un ataque del diablo? ¿Sí o no? ¿Sí? Y tuvo la firmeza, ¿verdad?, de rechazarlo, porque sabía que eso no honraba a Dios, pero ni tampoco lo bendecía a él, aunque algunas personas dicen, ¡ay, ya me bendijo Dios! ¿Sí? Entonces, cuando les ofrecen hacen una propuesta como la que les comento, ¿sí? Entonces, el diablo siempre está viendo de qué manera, ¿verdad?, pescarte, te está acechando, ¿sí? Te está acechando para que tú caigas. Porque te ofrece un montón de diversiones, ¿sí?, en donde vas a deshonrar a Dios. Si no tienes, te ofrece para que lo deshonres,
¿sí? Y de todas maneras vemos al diablo actuando silenciosamente alrededor de nuestra vida, ¿sí? Porque su único interés es devorarnos, deshacernos, ser el que haga una división entre Dios y nosotros, ¿sí? Entonces, siempre trata con todo aquello que nos gusta, aquello que es nuestra debilidad o con aquellas cosas que necesitamos o anhelamos, ¿sí? Para hacernos caer. Ese es el propósito del diablo. Y te acuerdas de él durante todo el día. Nos acordamos del Señor Jesús, ¿sí? Voy a salir, Señor, acompáñanos. Y vamos a todos lados. Pero yo quiero decirte, a un lado de ti también está el diablo, ¿sí? Como un enemigo silencioso para poderte dañar, para poderte destruir, ¿sí? Entonces, si nosotros no estamos alertas, hermanos, nos hace caer y ya nos pescó y hará lo imposible para hundirnos, porque él no se va únicamente a conformar, ¿verdad? Con hacerte caer y dejarte allí. No, él te quiere rematar. Él quiere destruirte del todo. El que tú no tengas ninguna libertad para poder tener paz en tu corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? No, mira, ya caíste, ¿sí? Ya caíste. Y entonces tú dices, ya le fallé al Señor. Y te avergüenzas tanto que dices, ya no le, o sea, no me va a perdonar, porque no es la primera vez que caigo en esto, ¿sí? Ya no me va a perdonar el Señor. Yo quiero decirte que esos son mentiras del diablo, ¿sí? Entonces, ya no eres digno de perdón. Y entonces, ¿verdad? Le damos permiso al diablo para que clave un clavo en nuestro corazón. Les voy a platicar una anécdota que mi pastor comentaba, ¿sí? Y esta anécdota era de un matrimonio. Se lo platiqué a Marcos y a Laura apenas en días pasados, ¿sí? Y este era un matrimonio ya anciano, que ya todos sus hijos se habían casado, que ya estaban solos en su casa, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta de que un día muere la anciana y vienen los hijos y le dicen al papá, ¿sabes qué? Ya, pues te vas a tener que ir a vivir con nosotros, papá, porque no puedes quedarte solo. Y él dijo, no, yo me voy a quedar aquí, porque toda esta casa está impregnada de su madre, ¿sí? Y yo quiero seguir recordando a su madre. Si me sacan de aquí, me voy a morir. Y entonces le dijeron los hijos no, y el viejito insistió, en quedarse en esa casa, ¿no? Y veía, si desayunaba, decía, ay, esta taza me la daba mi esposa con un café caliente, y todo lo que vivía el anciano en esa casa le recordaba a su esposa. Pero llegó un tiempo en donde ya no fue posible que el anciano pudiera continuar viviendo solo. Y sus hijos le dijeron, papá, ahora sí, vas a tener que irte, mira ya en qué condiciones estás, requieres de ayuda, de cuidado. Y bueno, pues ya no le quedó más remedio, los hijos no le dieron más opciones al padre anciano y dijo, bueno, entonces nada más denme la oportunidad de vender esta casa, ¿sí? Entonces ya pusieron allí letreros de que vendían la casa y le dijeron, oye, y el papá, le dijeron, oye papá, tu casa vale tanto. Y el papá dijo, la casa es mía y yo la vendo en lo que yo quiera, en lo que yo determine. Bueno, entonces llegó un primer cliente y vio la casa y dijo, bueno, ¿y cuánto cuesta la casa? Y le dio un precio irrisorio.
Y este hombre se sorprendió y dijo, no, pues la compro, pues está baratísima, ¿sí? Dice, pero, y entonces el señor dijo, bueno, pues hagamos el trato, ¿sí? Hagamos el trato y yo compro la casa. Y le dijo, sí, pero la vendo con una sola condición. Y le dijo, ¿cuál? Le vendo todo lo que hay en esta casa, pero ese clavo que está allí, no se lo vendo y no lo puede quitar. Y le dice, ¿cómo? Ese clavo no lo quiero que lo quite, porque ese clavo lo puso mi esposa. Entonces, la condición es que ese clavo le vendo todo, pero ese clavo no se lo vendo. Y yo puedo venir a ver ese clavo cada vez que yo sienta añoranza por mi esposa. Y entonces el señor le pareció ridículo la condición y dijo, sí, está bien. Pues le estaba prácticamente regalando la casa, ¿sí? Y dijo, sí, está bien. Entonces yo tengo libertad para venir el día que yo quiera a ver el clavo que mi esposa puso. Sí, usted puede venir, ¿sí? Y bueno, ya hicieron los tratos, en fin, vendieron la casa, vino el señor, arregló la casa, pero el clavo se quedó allí. Allí se quedó el clavo. Gracias. Y allí se quedó el clavo, ¿sí? Y bueno, pues ya se llevaron al señor, pero un día el viejito le dijo, hijos, quiero ir a ver mi clavo. El clavo que tu mamá puso allí en la casa que era nuestra. Y bueno, pues ya de mala gana lo trajeron, tocó, ¿sí? Y ya que llegó, ¿qué pasó? Bueno, pues es que vengo a ver mi clavo. Claro, pase, pase. Hasta le pusieron una sillita. Y el viejito llegó, se sentó y empezó a ver el clavo. Y dice, ay vieja, ¿cómo me acuerdo cuando tú te subiste? Y empezó el viejito, ¿no? Ahí añorando la presencia de su mujer. Lloró, estuvo un rato y ya él se levantó y le dijo a los dueños de la casa, muchas gracias. Ándele, sí, ya. Cuando guste venir, sí, gracias. Ya se fue, ¿sí? Y pasa el tiempo y otra vez vuelve a venir el viejillo a ver el clavo de su esposa. Y resulta de que de cuando vendió la casa a la primera vez fue un tiempo muy considerable, pero de la segunda a la tercera ocasión fue menos, y de la tercera a la cuarta mucho menos, y llegaba a la hora que quería el viejito y en el momento que ¿cómo se llama? Que se le antojaba, ¿sí? Y el señor pues le empezó a incomodar la presencia del señor, porque había ocasiones o que era muy noche, o que era la hora de la comida, o que tenían visitas, de tal manera que se volvió incómoda la presencia del viejito para ver su clavo, ¿sí? Llegó un momento que estaban en una fiesta, estaban pidiendo a una de sus hijas porque se iba a casar, y entonces le dijo el dueño de la casa, oiga, don fulano, no sea imprudente, mire, tengo a las personas que, a mis consuegros y estamos, me están pidiendo a mi hija. Le dijo, pues siga con usted con su problema. Acuérdese que en el contrato está que yo puedo venir cuando quiera a ver mi clavo. Yo no voy a ver nada de su casa, nada más mi clavo, ¿sí? Llegó un momento en que la situación, la presencia de ese hombre era incómoda, porque llegaba a la hora que él quería y se estaba el tiempo que él quería. Llegó un momento en que ya no le ofrecieron una silla y el viejito empezó a llevar su silla, ¿sí? Y estaba allí contemplando el clavo que su esposa había puesto en ese lugar, ¿sí? Yo ¿cómo se llama?
les voy a platicar. La plática del día de hoy se llama El clavo. El clavo, ¿sí? Qué nombre, ¿no? Les voy a platicar de una persona que le dio permiso al diablo de poner un clavo en su corazón. ¿Y saben qué? ¿Cuántos años duró ese clavo? 20 años. Veamos Génesis 25, del 19 al 26, en la palabra de Dios para todo. Y dice así: y estos son los descendientes de Isaac. ¿Se acuerdan quién es Isaac? ¿El hijo de qué? ¿De quién? ¿El hijo de quién? De Abraham, ¿sí? Dice, y estos son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. La esposa de Isaac no podía tener hijos. Entonces él oró al Señor por ella, y el Señor escuchó sus oraciones, y Rebeca quedó embarazada. Los bebés peleaban dentro de su vientre, y Rebeca se preguntó, ¿por qué me está pasando esto a mí? Imagínense nada más qué pleito traían los chamacos en la panza, ¿sí? Así que consultó al Señor, y el Señor le respondió: tienes 2 naciones dentro de tu vientre. Van a nacer de ti los líderes de 2 familias y serán separados. Uno de tus hijos será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta fue una promesa profética de parte de Dios para uno de los hijos de esta mujer, ¿sí? Entonces, dice, y cuando llegó el momento, Rebeca tuvo mellizos. El primer bebé nació rojo, tenía la piel peluda como un abrigo, y por esa razón lo llamaron Esaú. Y después nació su hermano, que estaba agarrado del talón de Esaú, y por esta razón lo llamaron Jacob. Isaac se casó con Rebeca, y él la amó desde el momento en que la vio, ¿sí? Y con el tiempo, según lo que acabamos de leer, tuvieron unos hijos mellizos. Y nos dice la lectura que uno se llamaba Esaú y el menor Jacob, ¿sí? Y resulta de que Esaú era un hombre de campo, ¿sí? Crecieron, ¿verdad? Y cada uno tenía inclinaciones diferentes, ¿sí? Y Esaú era un hombre de campo y era un gran cazador, pero aparte un muy buen cocinero, ¿sí? Y resulta de que ese hijo le agradaba a su padre, ¿sí? A Isaac, ¿sí? Pero Jacob le gustaba más estar en su casa y era el preferido de su mamá. En aquella época, el hijo primogénito recibía una herencia especial, ya fueran más tierras, más dinero, ¿sí? Que el resto de sus hermanos. Y cuando ya el padre consideraba que él ya podía partir, que ya estaba cercano a la muerte, el padre llamaba a los hijos y les daba una bendición. Y en este caso, al hijo mayor se le daba una bendición, así como se le daba una porción mayor de herencia, se le daba una bendición especial, ¿sí? Porque era el primogénito. Y en la familia de Isaac, ¿verdad? La progenitura también incluía las promesas que Dios le había hecho a Abraham, ¿sí? Y esas promesas, ¿verdad?, se recibían por fe, porque la gente, en el caso de Isaac, él creyó en las promesas que el Señor le dio a Abraham sobre su propia vida. ¿Se acuerdan que lo iba a sacrificar? ¿Sí? E Isaac accedió
a ese sacrificio que él iba a hacer, porque tenía, ¿verdad? Porque creía en que Dios, a través de él mismo, o sea, es cierto que Abraham tenía fe, pero también Isaac, y sabía que a través de él Dios iba a bendecir al mundo. Y entonces, bueno, esas promesas se las iba a transferir él a uno de sus hijos, ¿sí? Pero resulta, ¿verdad?, que esas promesas se reciben por medio de la fe. Pero a Esaú no le importaban esas promesas, ¿sí? Sin embargo, Jacob, en la medida de que fue creciendo, su madre le explicó y le decía, el Señor prometió que tú ibas a ser mayor que tu hermano, que te iba a dar una bendición mayor que la de tu hermano, que la bendición de la progenitura iba a ser para ti. Y Jacob lo creyó, simplemente lo creyó, ¿sí? Y le decía, desde antes de que nacieras, ¿sí? Entonces, crecieron, pero la promesa no, ¿cómo se llama? No llegaba, ¿sí? Y entonces, él se decía, bueno, pero ¿cuándo voy a recibir esa promesa? Esa promesa solamente la puedo recibir de parte de mi Padre, ¿sí? Él es el que me la tiene que transferir, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se llama? Pero un día, ¿verdad? Un día se presentó la oportunidad de hacer un trato con Esaú. Y se resulta de que Esaú llegó a su casa en una ocasión, llega a su casa muy cansado, sí, porque anduvo cazando, y tenía hambre. Y Jacob estaba en la casa y acababa de cocinar unas lentejas. Y entonces, ¿cómo se llama? Esaú sintió el aroma de la comida y dijo, qué rico está, pero además tengo hambre. Y entonces le dijo, oye, dame, estoy hambriento, ¿sí? Dame un plato de ese guiso rojo que tú tienes ahí. Y entonces Jacob aprovechó y le dijo, sí, mira, sí te doy, sí, claro que sí te lo doy, sí, pero primero prométeme que me puedo quedar con tu progenitura. Y Esaú respondió, pues no me importa esa herencia, quédate con ella, pero regálame un plato de lo que guisaste, porque lo que quiero es comer, quiero satisfacer mi hambre. Yo les pregunto, ¿creen que Esaú fue sabio cuando hizo ese trato? Desde luego que no, pero él no lo rechazó porque simplemente para él, ¿verdad?, no era valioso. Lo que él necesitaba, lo que él tenía de momento, necesitaba de momento, era lo importante, ¿sí? Y cuántas veces, o sea, ahora hagámonos la pregunta nosotros, ¿cuántas veces hemos pedido, ¿verdad?, bendiciones por un plato de lentejas? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Lo hemos cambiado por cualquier cosa, ¿sí? Cuando ya Isaac era viejo, ¿verdad?, ignoró lo que Dios le dijo a él y a Rebeca, ¿verdad?, en referencia a que uno de sus hijos sería más fuerte que el otro y que el mayor serviría al menor. Se le olvidó a Isaac. ¿Por qué? Porque él tenía como preferente a Esaú. Entonces, ya él estaba viejo y dijo, es el momento de darle la bendición a mi hijo primogénito, ¿sí? Entonces, pero ¿qué creen? Ahí estaba Rebeca escuchando y dijo, no, la bendición no es para Esaú, la bendición es para Jacob. Y entonces, ¿qué hace esta Rebeca, verdad? Ella, en vez, ¿verdad?, Rebeca no olvidó lo que Dios les había prometido, pero en vez de confiar en Dios y esperar en Dios, se puso de acuerdo con Jacob
y por medio de mentiras, hermanos, armaron un plan para que su padre bendijera a Jacob. El tiempo de Dios, hermanos, no es igual al tiempo de los seres humanos, ¿sí? Nosotros vivimos en el tiempo cronológico o secuencial, ¿sí? Que puede medirse por segundos, horas, días, meses, años, ¿sí? Pero el tiempo de Dios es eterno. Él no vive en el tiempo, ¿sí? Porque Él no tiene principio ni tiene fin. O sea, en Él no pasa el tiempo, hermanos. Sí, Él se mueve en el tiempo Kairos. Ustedes dirán, ¿cuál es el tiempo Kairos? Pues es el momento oportuno que Dios tiene, ¿verdad? Para poder hacer cada una de las cosas que Él ha prometido. Él tiene el tiempo oportuno, ¿sí? Cuando prometió a Jesús, lo prometió desde el principio. ¿Y cuántos años pasaron para que se cumpliera? Dice que fue necesario que pasara el tiempo para que se cumpliera la venida de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene el tiempo preciso. Jesús no nació ni antes ni después del tiempo establecido por Dios mismo, ¿sí? Entonces, yo te digo, yo recuerdo cuando vivía en Santa Mónica, ¿verdad? Nosotros empezamos a servir a Dios en esa casa. Invitábamos niños para que oyeran la palabra de Dios y después esos niños invitaron a sus hermanos más grandes, de manera que ya no cabíamos en nuestra casa porque era una casa muy pequeñita. Y entonces tuvieron que ir los adolescentes a casa de mi cuñada Rosa, ¿verdad? Pero luego esos jóvenes empezaron a invitar ¿cómo se llama? A jóvenes, ¿sí? Y entonces, como había otra de mis hermanas que vivía allí mismo en la misma colonia, la casa de mi hermana Alicia se ocupó para poder, ¿cómo se llama? Invitar a los jóvenes y luego a los padres de los jóvenes, ¿sí? Y creció la obra muy, muy grande, ¿sí? Es más, ayer la hermana que vino ayer a predicar es fruto de ese trabajo, ¿sí? De ese trabajo. Y entonces, bueno, pues yo quiero decirles, yo fui muy roñosa, no sé si todavía lo sea, pero creo que ya no tanto. Entonces, cuando llegaban los niños se sentaban en mi sala y luego subían los piecitos a mi salita. Ay, yo sentía bien feo, ¿sí? Y un día me dice, le decía yo al Señor, Señor, mira, tú sabes que de veras sí quiero que servirte, pero los niños maltratan mis cosas. Y ese día, platicando con el Señor, ni siquiera estaba llorando, ¿sí? No estaba orando, estaba simplemente haciendo mis cosas y diciéndole que me dolía que se maltrataran mis muebles. Y ese día me dijo el Señor, dice, cuando alguien me sirve, dice, yo le doy más de lo que quiere, ¿verdad? Y de lo que piensa. Yo te voy a dar una casa mayor cuando Sol cumpla 8 años. ¿Y saben qué? Dejé de preocuparme. Sí cuidaba, pero ya no me preocupaba porque me dio una promesa. ¿Y saben qué? Cuando mi hija Sol cumplió 8 años, nosotros llegamos a vivir a la casa en donde nosotros hoy vivimos. Y me dio otra promesa que no se cumplió, pero yo creo que no se cumplió por culpa de nosotros, ¿sí? Pero no por parte de Dios. Yo quiero decirte, cuando Dios te promete algo o cuando tú lees una promesa de Dios en la Escritura, ten la plena seguridad de que Dios lo va a cumplir. Jacob y Rebeca, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No esperaron el tiempo de Dios. ¿Y saben qué? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, Rebeca estaba angustiada porque la bendición se la iba a dar
a Esaú, ¿sí? Y entonces le hizo como la abuela Sara, como su suegra, le quiso ayudar a Dios. Dios le prometió a Sara un hijo, aún en su vejez. Y ella entonces dijo, pues ya estoy vieja, y empezó a razonar las promesas de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Pues le dio a su sierva para que tuviera un hijo. A Dios no lo tienes que ayudar, porque le cumplió o no le cumplió a Sara. Le cumplió, pero ¿cuándo? En el tiempo que Dios lo tenía establecido, ¿sí? Pero, y lo único que generó el querer ayudar a Dios fue problemas para Isaac y ahora continuamos con ese problema allá ¿es el Medio Oriente? En el Medio Oriente, ¿sí? Los descendientes del hijo de la sierva le hacen guerra a los hijos de Sara, al pueblo de Israel. Yo no sé si el pueblo de Israel tenga o no razón en lo que está haciendo, pero a mí el Señor me dice que yo ore por ese pueblo y yo oro por ese pueblo. Yo no sé discernir las actitudes de cada uno de ellos, pero Dios dice que oremos por ellos y hemos de orar por ese pueblo, ¿sí? Porque Dios lo dice. ¿Por qué? Pues no sé, pero Él lo dice, y si Él lo dice, lo tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces, Rebeca hizo lo que la abuela, quiso ayudar a Dios por ¿cómo se llama? Por lo que le prometió que le iba a dar a Jacob, ¿sí? Entonces, Rebeca quiso ayudar a Dios para que su hijo predilecto recibiera lo que Dios le había prometido. En el libro de Eclesiastés, nosotros leemos que todo tiene su tiempo, hermanos, su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del sol. Eso es lo que nos dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, ¿sí? Y lo que Jacob y Rebeca hicieron no fue sabio, hermanos, ¿sí? Su madre le propone y Jacob, con falta de sabiduría, no detiene a su madre, sino que se hacen cómplices de la mentira, ¿verdad? Se vistió como Esaú, le llevó la comida a su padre, ¿verdad? Y bueno, la recibió la bendición de parte de su padre a través de mentiras, ¿sí? Cuando Esaú regresa, ¿verdad?, de cazar y de cocinar lo que cazó para su padre, se enteró, cuando le lleva el guisado, se enteró que su padre ya le había bendecido a sus hermanos. ¿Y qué creen? Cuando nosotros no esperamos el tiempo de Dios y queremos forzar, aunque fíjense, de lo que estamos hablando, se trataba de una bendición, y hasta las bendiciones nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios, ¿sí? ¿Era malo que Jacob ambicionara esa bendición? No era malo, pero lo hizo a través de mentiras. Le dio la oportunidad al enemigo de filtrarse en el plan de Dios, ¿sí? Para bien o para mal de él. Para mal de él, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Esaú se puso furioso. Se puso furioso e inmediatamente hizo planes para matar a su hermano, ¿sí? Isaac y Rebeca, ¿verdad? Después de que, ¿cómo se llama? Es cierto, Jacob recibió la bendición, pero le generó un distanciamiento con su hermano, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Isaac y Rebeca después tuvieron que tomar otras medidas, porque seguramente Isaac no revocó la bendición, porque entendió que Dios quería bendecir a ese hijo,
Y a ver, repélale a Dios y dile por qué a este y a este no. Dios da conforme a lo que Él quiere dar, hermanos, ¿sí? Porque Él es soberano. Y la bendición era para Jacob. ¿Saben qué hizo Jacob y Rebeca, cuando planearon lo que les estoy comentando? Dejaron que el diablo entrara y pusiera un clavo en su corazón. Porque miren, cuando las cosas no son de acuerdo al plan de Dios, lo que sucede es que no nos trae paz, aunque recibamos lo que queremos. Y Jacob recibió la bendición que Dios ya le había prometido y que se la iba a dar, porque se la iba a dar. Pero ¿saben qué? Ya no tuvo paz. ¿Saben? Sus padres le dijeron, ¿sabes qué, Jacob? Tienes que irte. Vete a casa de mi hermano Labán. ¿Sí? Vete a la casa de tu tío y espérate allá. Espérate hasta que tu hermano se le baje el enojo para que no te vaya a matar. Porque la mujer ¿cómo se llama? Rebeca, decía, ¿cómo voy a perder, verdad, a mi hijo? Recordemos, fíjense, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo esperó David para ser rey? Cuando David fue ungido, hermanos, era un joven adolescente, tenía 17 años y no sabía que tendría que esperar cerca de 13 años antes de que esa promesa que el Señor le dio ya estaba ungido por Dios. ¿Sí? Y entonces tuvo que esperar cerca de 13 años para poder ser rey. Y nada más fue rey de un área, ¿sí? Tuvo que esperar más tiempo para poder ser rey de todo Israel, ¿sí? Y lo que parecía un tiempo perdido era parte del plan perfecto de Dios, ¿sí? Porque Dios lo estaba preparando para ser rey. Si Dios te da una promesa, tómate de esa promesa y espera el tiempo de Dios, porque Dios te va a bendecir abundantemente. Es cierto que yo sé que en ese tiempo de espera hay angustia, ¿sí? Pero dice el Señor que te goces en el Señor, que te fortalezcas en el Señor, porque la palabra de Dios fortalece, ¿sí? Fortalece, hermanos, glorifícalo. En la angustia, tú dale gloria y honra a Dios, creyendo que aquello que Dios te prometió lo va a cumplir en tu vida. ¿Sí? Veamos, ¿verdad? Acuérdense de Moisés. También quiso hacerlo antes de tiempo. ¿Y saben cuánto le costó el tiempo? Para poder ser lo que sabía él que iba a ser, ¿cómo se llama? El líder de todo un pueblo. 40 años por quererse adelantar. Hermanos, no nos adelantemos, esperemos pacientemente el tiempo de Dios, porque si el Señor prometió, Él dice que lo va a cumplir. ¿Sí? Entonces, yo les digo, vamos a ver lo que tuvo que vivir Jacob, ¿verdad? Por haberse adelantado al tiempo de Dios. Génesis 27, del 41 al 43. Y dice, desde entonces Esaú odió a Jacob por la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya pronto vamos a estar de luto por la muerte de mi padre. Lo que no sabía Esaú es que Isaac todavía le duró un buen tiempo. Dice, y después de eso mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí? ¿Le ayudó eso? Si él se hubiera esperado, ¿ustedes creen que en el corazón de Esaú hubieran brotado ese odio hacia su hermano? Desde luego que no. Dice, y cuando Rebeca supo lo que Esaú estaba planeando, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse de ti, ¿sí? Por eso, hijo, escúchame, huye enseguida a Harán, a casa de mi hermano Labán,
quédate con él por algún tiempo hasta que se pase el enojo de tu hermano y olvide lo que le has hecho. Entonces te mandaré avisar para que vuelvas. No quiero perder a mis 2 hijos en un solo día. Híjole. Y ambos, o sea, Rebeca y Esaú, permitieron que el diablo les clavara un clavo en su corazón. Tú vas a permitir, hermano y hermana, que el diablo clave, ponga clavos en tu corazón. Fíjate que Dios, a través de esta escritura, te está llamando a que seas sabio, a que sepas esperar el tiempo de Dios. Nunca llega tarde cuando algo nos promete, ¿sí? La pobre Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo cuando él partió. Ella lo propició, porque cuando no hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, traemos consecuencias a nuestra vida, ¿sí? Nosotros siempre queremos tener cerca de nosotros a nuestros hijos, ¿sí? Y ella nunca volvió a ver a su hijo. Y el pobre Jacob, ¿qué le faltó? Si Dios ya le había prometido la grande bendición, ¿verdad? ¿Qué era lo que le faltó? Hermanos, le faltó paciencia. El diablo, ¿verdad? O sea, hizo su obra en la vida de Jacob. No le pudo quitar la bendición, pero sí lo pudo dañar. Fíjate, ¿qué le faltó a Jacob? Valentía. Cuando una oportunidad parece buena, se requiere de gran valor para esperar en Dios, hermanos. Le faltó determinación, ¿sí? Cómo la influencia de otros tiene un efecto poderoso en nuestra vida. Veamos de qué manera influyó Rebeca en Jacob. Lo dañó, ¿sí? Se requiere de fortaleza para esperar en el Señor, ¿sí? No importa, de veras, hermanos, que la persona que te esté aconsejando sea tu mamá. Si no es de acuerdo a lo que Dios dice, deténla y no lo hagas. Le faltó fortaleza, ¿sí? Si nos sentimos tentados a adelantarnos a Dios, debemos recordar que el Todopoderoso es la fuente de nuestra fuerza y quien provee el poder que necesitamos para esperar con paciencia. Le faltó perseverancia. Si el Señor nos llama a esperar, necesitamos esperar para mantenernos firmes, porque lo que prometió el Señor lo va a cumplir. Le faltó paciencia, ¿sí? Porque es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, sino dando gloria a Dios. Le faltó paciencia sin sentirse frustrado ni sentir la ansiedad. Mira lo que tuvo que vivir Jacob, ¿sí? Duró 20 años siendo explotado por su tío suegro. ¿Por qué? Porque llegó a donde estaba su suegro, ¿verdad? Y resulta de que conoce a la hija de su suegro, a su prima, y se enamora de ella. Le pide su tío que se quede y le dice que cuál va a ser su salario. Y le dijo, bueno, pues quiero casarme con tu hija. Le dijo, bueno, pues 7 años de trabajo. Y trabaja 7 años Jacob por la muchacha. Cuando cumple los 7 años le dice, ya cumplí los 7 años. Está bien, vamos a hacer la fiesta de la boda. Llega la noche y le da a la joven. Pero cuando él despierta, pues se encuentra que la joven con la que convivió toda la noche no era la mujer que él amaba. Y le reclama y le dice ¿cómo se llama su suegro hoy? ¿Sí? Le dijo, no, bueno, es que aquí no se acostumbra, la primera que tiene que salir es la mayor y luego la menor. Dijo, bueno, mira, te doy la menor también, pero a cambio de que trabajes 7 años más
por ella. Y se la da y trabaja 7 años, 14 años trabajando sin sueldo. Y luego todavía, pasado el tiempo, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Cómo Jacob, cómo su suegro abusa de él, ¿sí? Y todo por no saberse esperar. Porque si él hubiera sabido esperar, seguramente todo ese padecer no lo hubiera tenido que haber experimentado, ¿sí? Dice la palabra que el suegro le cambió 10 veces el sueldo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, pero no solamente después de que por causa de él Dios bendice a Labán, ¿verdad? Llega un momento en que sus cuñados empiezan a tener envidia y celos, ¿verdad? Y envenenaron el corazón de Labán y Labán ya no veía a Jacob como lo había visto antes. Todo eso tuvo que vivir Jacob por no saberse esperar. Hermano, no le permitas. Si hoy tú tienes clavos en tu corazón, ¿sí? Porque todo eso lo vivió Jacob, porque permitió que el diablo pusiera clavos en su corazón y lo atormentó, ¿sí? Lo atormentó. Y lo mismo pasa con nosotros. Si hoy tú estás atormentado, yo te quiero decir, el Señor puede librarte. Hoy, ¿sí? Hoy puede librarte, ¿sí? Podemos hablar mucho de Jacob, ¿verdad? Pero Jacob, entre las cosas que tuvo que experimentar, fue el miedo, un gran miedo. ¿Por qué creen que huyó de su casa? Porque tenía miedo. Y cuando el Señor le dice que regrese a su casa, ¿saben qué? ¿Regresó con qué? Con el mismo miedo, ¿sí? El Señor le dijo, te voy a bendecir, pero a pesar del miedo, obedeció a Dios. Y cuando él tuvo el encuentro con su hermano, ese que lo quería matar, ¿verdad? Tuvieron un encuentro de bendición. Él pensaba que iba a matar a sus hijos, a sus mujeres y a sus hijos, y que iba a hacer una desbandada Esaú sobre ellos. Y porque tenían un miedo, tenía terror de Esaú por lo que él le había hecho. ¿Y saben qué? Cuando el Señor le dijo, vete a tu tierra, porque yo y con tus padres, porque yo te voy a bendecir, él le creyó. Y con todo y el miedo se fue, se regresó, se reencontró con su hermano, se abrazaron, lloraron y se pudo establecer en otro lugar. Y Dios bendijo grandemente a Jacob, ¿sí? Tuvo un encuentro con Dios maravilloso, en donde dice, nosotros debemos recordar que estuvo luchando con el ángel, ¿verdad? Durante toda la noche. Y dijo, no te dejo hasta que me bendigas. Yo te digo, hermano, no dejes al Señor hasta que te bendiga y hasta que saque esos clavos que hay en tu corazón. Porque cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas cosas podemos tener, cuántos clavos podemos tener en nuestro corazón, ¿sí? Yo te digo, hoy Dios quiere sacar todos esos clavos que hay en tu corazón para que vivas feliz. Jacob salió y pudo vivir en paz. El Señor le permitió al Señor, por su obediencia, le permitió al Señor sacar ese clavo, ¿sí? Hoy tú dale la oportunidad al Señor de sacar ese clavo, ¿sí? Porque el diablo en todo momento va a tener la intención de engañarte, de cegarte y de decirte que Dios no te puede perdonar, o de decirte no puedes sacar de tu corazón lo que tienes, ¿sí? Yo quiero decirte, el Dios que nosotros tenemos es el Dios de las segundas oportunidades. Tomó a un asesino, ¿verdad?, de nombre Moisés, y lo convirtió en un gran líder nacional y espiritual
de su pueblo. Tomó a un mentiroso como lo fue Jacob, y un engañador, ¿verdad? Y lo puso como piedra angular de una nación. Tomó a un adúltero y un asesino como David y lo usó para escribir muchos salmos con los cuales hoy nosotros nos deleitamos para adorar y alabar al Señor, ¿sí? Tomó una mujer, hermanos, que había estado casada y divorciada 5 veces, y con el hombre con el que vivía no era su marido, ¿sí? Y ¿saben qué? La convirtió en la primera mujer evangelista, ¿verdad? En el pueblo de Samaria. Hoy el Señor quiere librarte. Saca ese clavo, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Resentimiento, hay dolor, ¿sí? Hay mentira, hay chisme. ¿Qué hay en tu corazón? Eso lo sabes tú. Saca todos esos clavos y dáselos al Señor como una ofrenda de que hoy solamente el Señor va a reinar en tu corazón y recibe la paz de Dios. Jacob siguió teniendo problemas en el transcurso de su vida, pero ¿sabes qué? No es lo mismo vivir con un sentido de culpa a vivir con la paz del Señor Jesús, ¿sí? ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Levanta tu mano si tú tienes algo que decirle al Señor. Señor, perdóname. ¿Sí? Perdóname, Señor, porque he incurrido en tantas cosas que me han impedido, Señor, vivir con paz. Le he permitido al diablo que me mienta y que me divida, Señor, de una relación contigo, Señor. Cambia mi vida. Solamente, Señor, todo, Señor, cámbianos, Señor. Transforma, Señor, nuestro corazón. Saca, Señor, estos clavos, Señor, que me lastiman en el corazón y que me impiden, Señor, poder ver tu rostro, Señor, y que me impiden, Señor, poder tener una comunión contigo. En este momento, en el nombre precioso de Jesús, reprendo al diablo y a todas sus acechanzas y me cubro con la sangre de Cristo y le digo al Señor, gracias, gracias por perdonarme, gracias por sanarme, Señor. Gracias, mi Dios, solamente tú puedes hacerlo. ¿Y sabes qué? Nos hemos acercado al verdadero, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Él dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Pues, Señor, entramos, Señor, en ese ambiente de paz y de gozo, en donde solamente Jesucristo es el único que nos da libertad. Él dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Hoy, Jesús, entra a mi corazón y toma, Señor, todo el control de mi corazón, Señor, para que yo te pueda honrar, glorificar. Y gracias, Señor, porque no solamente es eso, sino que nos vas a bendecir ampliamente. Gracias, porque sé que las ventanas de los cielos están abiertas para bendecirnos más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Mi vida a partir de hoy es para ti, Señor, para honrarte y glorificarte. Amén. Dios les bendiga, hermanos.